Hermano Tian, ¿Sí? esta pandemia va cada vez a peor. ¿Sí? Y no sabemos cuánto durará. ¿Cierto? Muchos creen que han llegado los grandes desastres y sienten pánico. ¿Quién no tendría miedo ante la muerte? Pero el miedo no sirve de nada. ¿Ah? ¿En qué crees que deberíamos centrarnos y buscar como creyentes? Tenemos que arrepentirnos ante el Señor para que nos proteja y nos mantenga a salvo. Estás en lo cierto. Sí. ¿Qué decidieron hacer los ninivitas ante la adversidad en la era de la ley? Un profeta les dijo que Dios iba a destruir a Nínive. Sí. Desde los reyes y nobles hasta el último de la plebe. Sí. Todos se vistieron de cilicio y cenizas y se postraron arrepentidos ante Dios. Sí. Fue entonces cuando Jehová Dios cambió de idea y perdonó a Nínive. Sí. Como personas de fe, todos sabemos que ¿Ah? el rey de Nínive los lideró a todos para que se arrepintieran ante Dios. Eso fue importante. Sí lo fue. Ahora, en los últimos días, con unos desastres en aumento, ¿por qué ningún dirigente mundial actúa como el rey de Nínive y lidera a su pueblo para que se arrepienta ante Dios? Sí, tienes razón. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué crees que la gente de los últimos días no sabe que Dios lo gobierna todo y que nuestra suerte está en sus manos? Los no creyentes simplemente niegan la existencia de Dios. ¿Por qué habrían de pensar que Él rige nuestra suerte? Sí. No creen que solo Dios pueda perdonar nuestros pecados y que la confesión y el arrepentimiento sean nuestra única escapatoria del desastre. Por eso se aíslan. Sí. Se quedan encerrados en casa y afrontan pasivamente la pandemia. No pueden hacer ninguna otra cosa. Pero, ¿no dicen siempre que el cielo tiene un plan Sí. y hay un Dios un metro por encima de ti? Así es. Entonces, cuando llega una pandemia, ¿por qué niegan la existencia y el gobierno de Dios? Porque no creen en Dios en lo absoluto. Así que es imposible que se arrepientan. Sí. Lo único que pueden hacer es aislarse y quedarse en casa para protegerse. Aparte de eso, no pueden hacer nada más. Es cierto. Pero nosotros creemos en el Señor, somos distintos. ¿En qué lo somos? Bueno, en una pandemia, redoblamos nuestros esfuerzos para orar y arrepentirnos. Eso garantiza que no nos sucederá nada durante el desastre. Tenemos mucha fe en eso. La fe que tienen es muy valiosa. ¿Lo es? Pero eso de que confesarnos ante el Señor nos garantiza que no nos sucederá nada, ¿Sí? ¿tiene fundamento? ¿Que sí qué? ¿Es la confesión lo mismo que el arrepentimiento? Yo no creo que lo sea. Espera un momento. Oramos al Señor, nos confesamos y nos perdona los pecados. Sí. ¿No es eso arrepentimiento real? Es cierto que el Señor nos perdona los pecados por nuestra fe en Él, pero ¿eso es lo mismo que el verdadero arrepentimiento? Pero, ¿no lo es? Siempre estamos orando y confesando, pero seguimos mintiendo y pecando, sin practicar las palabras del Señor. Pecamos y confesamos todo el día. Es una especie de círculo vicioso. ¿Eso es verdadero arrepentimiento? Bueno, dicho así, parece tener sentido. Entonces, orar y confesarse ante el Señor no es verdadero arrepentimiento. Si es lo único que hacemos sin poner en práctica las palabras del Señor, no es verdadero arrepentimiento. ¿Qué? El Señor dijo, arrepentíos, pues el reino de los cielos está cerca. ¿Y qué dice Mateo 7, 21, 23? No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Qué entiendes en estos versículos bíblicos? ¿Realmente se ha arrepentido todo aquel que grita, Señor, Señor? Pues no. Eso es cierto. No todos. De hecho, Verás, algunos solo se confiesan sin arrepentirse y el Señor jamás podría aprobarlos. Pero las personas humildes y pacientes que aspiran a ser sal y luz, disciplinan su cuerpo, abrazan una cruz y siguen al Señor, ¿no se han arrepentido de verdad? Así que eso entiendes por verdadero arrepentimiento. ¿Estoy equivocado? No exactamente, solo estás desencaminado. Sí. ¿Qué? ¿Desencaminado? ¿Afirmas que la buena conducta supone verdadero arrepentimiento? ¿Acaso no es así? Por supuesto que no. Los fariseos interpretaban las escrituras a diario y viajaban predicando el evangelio. Parecían mostrar buenas conductas. Así es. Todos los consideraban devotos. Pero al aparecer y obrar el Señor Jesús, quedó al descubierto la esencia de los fariseos. Lo condenaron, blasfemaron contra él y contribuyeron a su crucifixión. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué les lanzó el Señor 7 maldiciones? Si se hubieran arrepentido realmente, ¿habrían condenado al Señor?
¿No lo crees? Es un excelente argumento. Entonces, ¿tener buenas conductas no se considera realmente verdadero arrepentimiento? Por supuesto que no. ¿Cómo? Piénsalo. Si alguien simplemente se comporta bien y siempre ora y se confiesa ante el Señor, pero luego no puede evitar continuar mintiendo, pecando e incluso oponiéndose a Dios, ¿es esa una persona que se somete a Dios, alguien que sigue su voluntad? ¿La elogiaría el Señor? Pues seguro que no. ¿Y eso por qué? Porque si sigue condenando al Señor, ¿qué tiene eso de verdadero arrepentimiento? Ya has entendido lo que es el verdadero arrepentimiento. Aquel al que se le han perdonado los pecados, pero aún peca y se opone a Dios, no se ha arrepentido bajo ningún concepto. Muchos creyentes dejan todo atrás para predicar el Evangelio y dar testimonio. Pero no practican la verdad ni se someten al Señor. Tampoco viven según sus palabras. ¿Alguien así se ha arrepentido sinceramente? No lo creo. Eso no es arrepentimiento. Bien, ya lo entendiste. Los auténticos creyentes son capaces de sacrificarse y entregarse al Señor. Entonces, ¿por qué Dios no elogia todo ese sacrificio y toda esa ardua labor? ¿Lo has pensado alguna vez? Vaya, nunca había pensado en eso. Pero sí creo que deberíamos tratar de ser como Pablo, que predicó el Evangelio y dio testimonio. ¿Estoy equivocado en eso? Pues piénsalo. ¿Por qué no sacrificamos y trabajamos arduamente para el Señor? Pero ¿no lo hacemos para entrar al cielo? ¿qué tiene eso de malo? Claro que lo hacemos con esa finalidad. ¿No sería eso hacerlo por motivos personales? ¿Es conforme a la intención de Dios? ¿Eso no es negociar con el Señor? ¿Negociar? Así es. Todo el mundo se sacrifica y trabaja arduamente para el Señor a cambio de las bendiciones del cielo. ¿Eso no es un problema? Vaya. Sí que es un problema. Claro. ¿Por qué no se me había ocurrido? Dios ve el fondo de nuestro corazón. ¿Realmente piensas que no vería algo tan importante como nuestras motivaciones? Se fija en si la gente se somete sinceramente a Él, en si lo ama de verdad, en si hace las cosas únicamente por las bendiciones o por Dios, que es lo contrario. Dicho así, creo que lo entiendo. Toda nuestra labor y sacrificios por el Señor no deberíamos hacerlos para ser premiados en el cielo. Correcto. Sino para amar y satisfacer a Dios. Sí. Vaya, antes no lo entendía. Ahora piensa en esto. ¿Qué? Si a un creyente se le han perdonado los pecados, se sacrifica por el Señor y muestra buenas conductas, ¿esa persona se ha arrepentido de verdad o no? Pues realmente no lo sé. ¿Sigue pecando y oponiéndose al Señor? Si se somete al Señor, sería verdadero arrepentimiento. Así es, has dado en el clavo. Bien. No es una tarea fácil comprender el verdadero arrepentimiento. Es cierto. Ahora imagina esto. Espera. Ahora yo tengo una pregunta para ti. De acuerdo, adelante. Muy bien. Si nosotros oramos al Señor y procuramos dominarnos todo el tiempo, ¿por qué no podemos liberarnos del pecado ni arrepentirnos de verdad? ¿Cuál crees que sea la razón? Bien, se debe a que la gente aún tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Pecaminosa? El Señor Jesús realizó la obra de redención en la era de la gracia. Perdona los pecados por nuestra fe, pero seguimos siendo pecaminosos por naturaleza. ¿Qué? Somos crueles, arrogantes, intransigentes y sentimos aversión por la verdad. Esta naturaleza pecaminosa nos tiene atrapados. Significa que vivimos en pecado. Y que, aunque oraremos, nos confesemos y tratemos de controlarnos, no podemos alcanzar el verdadero arrepentimiento. Así que esa es la causa del pecado. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de nuestra naturaleza pecaminosa? El Señor Jesús dijo que regresaría para expresar verdades con las que juzgar y purificar a la humanidad y para corregir nuestra naturaleza pecaminosa. ¿El Señor regresará para realizar la obra del juicio y corregir nuestra naturaleza pecaminosa? Así es. De hecho, hay muchas profecías bíblicas del regreso del Señor para realizar la obra del juicio. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, y me acercaré a vosotros para el juicio, y juzgará al mundo con justicia, impartirá su juicio con equidad. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. ¿Y qué se afirma en 1 Pedro 4:17? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El Señor Jesús también dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Así es. Estas palabras del Señor son muy veladas. En realidad significan que Dios vendrá en los últimos días a realizar su obra del juicio y guiar a la humanidad hacia todas las verdades, lo que puede purificar y salvar plenamente a la humanidad de la influencia de Satanás.
Esto me resulta muy esclarecedor. ¿Sí? El regreso del Señor para realizar la obra del juicio se apega a las Escrituras. Sí. Vaya. ¿Qué? ¿Cómo ¿Qué pasa? te diste cuenta de esto? ¿Por qué nunca escuché de esto? Si Dios no viniera a revelar estos misterios, nadie lo sabría. ¿Ah? Hay una profecía clave en el Apocalipsis. ¿Cuál es? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué se repite tanto esto? ¿Por qué se repite? Porque otorga a la gente la senda para recibir al Señor. ¿Hay una senda para recibir al Señor? Así es. Si oyes lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias y tienes dentro de ti la certeza de que es la voz de Dios, ¿no estarías recibiendo al Señor? ¿Dónde puedo encontrar lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias? ¿Por qué no he oído nada? Ya está en internet lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias. Yo he recibido al Señor solo por haber leído lo que dice el Espíritu Santo. ¿Recibiste al Señor? Así es. Vaya. El Señor Jesús ha regresado. Es Dios Todopoderoso en la carne. Expresa verdades y realiza la obra del juicio para purificar y salvar a la humanidad y llevarnos al reino de los cielos. Dime algo. ¿Cómo realiza el Señor la obra del juicio? Lo entenderás cuando te lea unas palabras de Dios Todopoderoso. ¡Genial! Cristo de los últimos días usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para exponer su sustancia y diseccionar sus palabras y hechos. Estas palabras comprenden verdades diversas, tales como el deber del hombre, cómo el hombre debe someterse a Dios, cómo debe ser leal a Dios, cómo debe vivir una humanidad normal, así como la sabiduría y el carácter de Dios, etc. Todas estas palabras están dirigidas a la sustancia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que dejan cómo el hombre desdeña a Dios en evidencia se refieren a que el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Al realizar su obra del juicio, Dios no aclara la naturaleza del hombre con unas pocas palabras, lo desenmascara y lo poda a largo plazo. Todos estos métodos para desenmascarar y podar no pueden ser sustituidos con palabras corrientes, sino con la verdad de la que el hombre carece por completo. Solo estos métodos pueden llamarse juicio. Solo a través de este juicio puede doblegarse al hombre, convencerlo por completo acerca de Dios y hacer que logre conocer a Dios de verdad. Vaya. Oye, yo leeré ahora. Bien. La obra de juicio propicia el entendimiento del hombre sobre el verdadero rostro de Dios y la verdad sobre su propia rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre entender mucho de las intenciones de Dios, entender mucho del propósito de la obra de Dios y entender mucho de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra del juicio. Porque la esencia de esta obra es, en realidad, abrir la verdad, el camino y la vida de Dios a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta obra es la obra del juicio realizada por Dios. Amén. Vaya. ¿Qué sientes tras leer las palabras de Dios Todopoderoso? Vaya. Dios expresa verdades para realizar la obra del juicio. Es muy profundo. Lo es. Me parece que estas son las palabras del Espíritu Santo. Has dado justo en el blanco. ¿Sí? Son las palabras del Espíritu Santo a las iglesias. Gracias a Dios. Dios Todopoderoso expresa la verdad para salvarnos. Sí. Expone la causa de la maldad del mundo y cómo Satanás nos ha corrompido. Juzga nuestra naturaleza de oponernos a Dios. Nos muestra, asimismo, la senda hacia la purificación de nuestra corrupción. Entonces así realiza Dios su obra del juicio. Exacto. Una vez que experimentamos el juicio y castigo de Dios, conocemos su carácter justo y conseguimos comprender nuestra naturaleza satánica que se opone a Dios. Luego nos llenamos de pesar y nos postramos ante Dios arrepentidos. Con el juicio y castigo de las palabras de Dios, podemos despojarnos de las ataduras del pecado y comenzar a temer a Dios y someternos a Él. Ese es el verdadero arrepentimiento. Aceptando el juicio y castigo de Dios Todopoderoso, podemos conocer nuestro carácter corrupto y arrepentirnos de verdad. Así es. Eso es mucho más profundo que la oración y la confesión. Aceptar el juicio de Dios puede resolver el problema del pecado. Sí, tienes razón.
La obra del juicio de Dios Todopoderoso es la única vía para que la gente se purifique y salve. Solo aquellos que acepten su obra en los últimos días y todas las verdades que expresa y sean capaces de arrepentirse, recibirán la protección de Dios en los desastres y no correrán peligro. Vaya. Todo eso me recuerda a un versículo específico de la Biblia. ¿Cuál? Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Al parecer, la aceptación del juicio de Dios Todopoderoso y el verdadero arrepentimiento son lo único que puede protegernos de los desastres. Es correcto. ¡Qué bien! Antes solía pensar que ¿Qué? si orábamos y nos confesábamos ante el Señor, recibiríamos su aprobación y no tendríamos que temer ningún desastre. Pensaba que así estábamos protegidos. Pero ahora que lo pienso, no es más que una fantasía. Así es. Gracias a Dios. Por fin lo entiendes. Gracias a Dios. No obstante, aún hay mucha gente empecinada que no se arrepiente ante Dios aunque caigan desastres. Cierto. Dios Todopoderoso apareció hace ya 30 años. Sus palabras se han traducido a numerosos idiomas y llevan mucho tiempo en Internet, dando público testimonio de su aparición. Sin embargo, ¿cuántas personas han buscado recibir al Señor? ¿Y cuántos dirigentes del mundo han liderado a su pueblo para que busque la aparición y obra de Dios? Ni un solo dirigente. Exacto. El pueblo de los últimos días es muy corrupto, rechaza y niega a Dios, vive en pecado y ambiciona placeres. Nadie anhela la verdad ni la luz verdadera. Correcto. Ya hasta muchas personas religiosas son así. No estudian ningún testimonio del regreso del Señor. Y la mayoría de los pastores se oponen y condenan frenéticamente a Dios Todopoderoso. ¿En Vaya. qué se diferencian de los fariseos que se opusieron al Señor Jesús? No difieren en nada. Así es. En la era de la gracia, cuando el Señor Jesús obró, la humanidad corrupta se opuso a Él, lo condenó y llegó a crucificarlo. Dios Todopoderoso ha venido y expresado verdades que salvan a la humanidad y nuevamente ésta lo condena y rechaza. Sí. El Partido Comunista lo persigue y hostiga despiadadamente. La humanidad ya ha cometido la atrocidad de volver a crucificar a Dios, lo que ofendió su carácter. ¿Cómo podrían escapar al airado castigo de Dios unas personas tan malvadas que se oponen a Él? No pueden. Los que no acepten la verdad, rechacen y nieguen a Dios, llorarán y crujirán los dientes en los desastres. Así es. La ira de Dios está actuando sobre toda la humanidad con un desastre tras otro. Esta es la advertencia de Dios para que busquemos su aparición y nos arrepintamos ante Él. Es la oportunidad que nos da Dios de arrepentirnos. Sí. Si la gente sigue sin buscar la obra de Dios, si no acepta las verdades expresadas por Dios Todopoderoso, sino que permanece aislada, orando y confesándose ante el Señor, ¿puede escapar de los desastres? De ningún modo. No puede escapar de su suerte. Así es. Los desastres no son fortuitos. Quien se oponga y condene a Dios Todopoderoso será castigado. Solo quienes acepten el juicio y la purificación de las palabras de Dios Todopoderoso estarán protegidos y a resguardo de los desastres. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué esperas? Vámonos. ¿A dónde? A leer las palabras de Dios Todopoderoso. Ahora se impacienta.